Ok, bueno, buenas tardes a todos. Desde Montevideo les hablo. Un día soleado, con olor de verano en el aire. No obstante todo eso, tomamos un tiempo para nutrir el espíritu con un shiur Tanya. Así que gracias por acompañarme. Y estamos hoy en capítulo 15 del Tanya, en el cual seguimos desarrollando lo que es la vida y tarea del Benoni. El Benoni es la persona, si cada uno generalmente trata de aspirar a ser un tzadik, ser una persona buena, perfecta, pero como va explicando Notanya, de que aunque uno sea un tzadik en la práctica, o sea, en el control de sus pensamientos, habla y acción, eh, lo que uno puede aspirar prácticamente es hacer un Benoni. Benoni es una persona que tiene los mismos instintos que el Rasha, pero en el comportamiento es igual que el Tzadik. O sea, el Rasha no domina su instinto, el Tzadik no tiene un instinto hacia el mal, el Benoni tiene un instinto hacia el mal y lo domina. Y eso de hecho es el nivel a donde cada uno puede llegar. Lo que va a explicar hoy en el capítulo 15 es algo fascinante, y es de que el hecho de no llegar a ser perfecto y el hecho de tener que luchar continuamente contra el instinto de uno, eso es un valor. O sea, de que de hecho, si uno podría elegir entre no tener que luchar contra su instinto o luchar contra su instinto, si lo que busca es servir a Dios, es por medio de luchar contra su instinto. O sea que es a través de luchar contra su instinto, a través de luchar contra, a través de ir superándose continuamente, que es un verdadero servidor de Dios. Una persona que llegó a la perfección y ya no tiene ninguna lucha, entonces eso es una carencia, de alguna forma, en su vínculo con Hashem. Hay un dicho, una canción en inglés, cuya letra dice algo así: It's not the size of the man in the fight, it's the size of the fight in the man. Que no, lo que importa no es tanto el tamaño del hombre en la lucha, sino el tamaño de la lucha dentro del hombre. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, de que de la virtud y el mérito de la lucha que uno tiene, que es un mérito luchar, no una señal de carencia el hecho que tengo que luchar. Ok, entonces lo que vamos a ver hoy. Capítulo 15, ובזה יובן מה שכתוב, y con esto se entenderá lo que está escrito. ושפטם וריתם בין צדיק לרשע, y ושפטם וריתם בין צדיק לרשע, que se pongan a notar, y retornaréis y veréis la diferencia entre el hombre justo del malvado, Ben Oved Elohim Asher lo avado, entre el que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. ¿No? Es un pasuk en Malachi, capítulo 3, versículo 18, ¿no? Donde el profeta nos exhorta a ver la diferencia entre un tzadik rasha y entre uno que sirve a Dios y uno que no sirve a Dios. Ahora aquí es algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un tzadik y un servidor de Dios? ¿Qué dice el versículo? ¿Sí? Fíjense la diferencia entre tzadik y rasha, y entre uno que sirve a Dios y uno que no lo sirve. No sinónimo un servidor de Dios con tzadik y un no servidor de Dios con rasha. ¿Sí? ¿Cuántas categorías tenemos acá? ¿Dos o cuatro? Habla de tzadik y rasha. Después habla entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. No sinónimo servidor de Dios con tzadik y no servidor de Dios con rasha. Entonces acá explica Notanya que no es así, que puede haber un tzadik que sirve a Dios, un tzadik que no sirve a Dios, como vamos a ver ahora. Shehefresh ben Oved Elohim le tzadik, de que la diferencia entre el servidor de Dios y un tzadik,
es שעובד הוא לשון הווה. עובד es en el tiempo presente, en el presente. שהוא באמצע העבודה, que está en pleno ejercicio, שהיא המלחמה עם היצר הרע, que es la guerra con el יצר הרע, להתגבר עליו, para superar al יצר הרע, ולגרשו מהעיר קטנה, para expulsarlo de la pequeña ciudad, שלא יתלבש באיברי הגוף, para que no se manifieste, para que no se vista en los órganos del cuerpo. Eso es uno que trabaja continuamente para que el yetzer hara, para que el alma animal no encuentre expresión, no llegue a manifestarse en ninguna parte, en ninguna de los órganos del cuerpo. שהוא באמת עבודה ועמל גדול, que de hecho es un gran trabajo y gran esfuerzo, להילחם בו תמיד, para luchar siempre contra el yetzer hara. דהיינו הבינוני, y ese es el Benoni, uno que lucha continuamente consigo mismo, con sus instintos, para no permitir que sus instintos lleguen a manifestarse, a expresarse a través del cuerpo. אבל הצדיק, pero el tzadik, נקרא עבד השם, se llama el servidor de Dios, el serviente de Dios, בשם התואר, o sea, como adjetivo. כמו שם חכם, como por ejemplo sabio, o melech, o rey, שכבר נעשה חכם או מלך, que ya se transformó en sabio o rey. כך זה כבר עבד וגמר, כך זה, así también este, כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, así también el tzadik ya trabajó y ya terminó totalmente su guerra con el mal, עד כי ויגשהו וילך לו, hasta que logró expulsar al mal de sí mismo, וליבו חלל בקרבו, y el ventrículo izquierdo de su corazón está vacío en sí, en él, o sea, de que ya eliminó y expulsó totalmente el instinto hacia el mal. Entonces, por eso, digamos, esa diferencia entre el Benoni y el Tzadik. El Benoni es uno que sirve a Dios en el presente, porque lucha continuamente para impedir que su alma animal se manifieste en el cuerpo. El Tzadik es uno que ya llegó, ya logró, ya está perfecto, ¿sí? O sea, ya hizo el trabajo y ahora está luego con los resultados de que ya no tiene el mal. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces ese concepto de que el Benoni es uno que sirve a Dios, que lo está sirviendo en el presente porque está luchando continuamente. En cambio, el Tzadik es uno que ya no está sirviendo a Dios, sirvió a Dios, o sea, luchó e hizo lo necesario, pero ahora está en condiciones ya post-guerra. Ahora, en el Benoni, ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. En el Benoni también hay dos niveles, Oved Elohim ואשר לא עבדו. Están los dos niveles de uno que sirve a Dios y uno que no lo sirve. ואף על פי כן אינו רשע. No obstante, no decimos que es un rasha. Por más que decimos que el Benoni es un Benoni y no sirve a Dios, no es un rasha, כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה. Porque no transgredió nunca en su vida ninguna transgresión, ni siquiera transgresión ligera. וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, y también cumplió con todas las mitzvot que están a su alcance para cumplir. ותלמוד תורה כנגד כולם, incluyendo la mitzvah de estudio de Torah, que es una obligación continua, constante. ולא פסיק פומי מגרסה, y su boca no interrumpió, no paró de estudiar, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו. על ידי אור השם המאיר על נפש אלוקית שבמוח השליט על הלב כנ"ל. O sea, ¿qué pasa? Él cumple con todas las mitzvot, estudia Torah todo el tiempo, hace todo perfecto. Lo único es de que eso no implica ninguna guerra con su instinto negativo. O sea, no tiene que emplear su alma divina para luchar contra su alma animal, ¿no? Para que la mente domine el corazón. מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, porque su yetzer hara, su mala inclinación, no lo opone, no lo impide, no se opone a él,
¿no? Para anularlo de su estudio de Torah y su servicio de Hashem. Ven Sarich Lilchom Imo Klal. Y no tiene que luchar contra su instinto. No tiene un instinto que lo complica. Que por ejemplo, Shumatmid Belimudo, como una persona que es estudioso por naturaleza. O sea, no tiene un desorden de déficit de atención. Y le encanta estudiar y se siente estudiar y puede estar 10 horas estudiando sin ninguna distracción. O sea, en su naturaleza desde su nacimiento. Por ejemplo, porque tiene más tirando hacia la depresión, es una persona que es más sedentaria, es una persona que más introvertida, entonces no le cuesta estudiar. Y también es una persona de repente que no tiene que luchar contra el instinto de atracción por mujeres, porque es una persona friolenta en su carácter, en su naturaleza. Así también los demás placeres de este mundo físico, es una persona que no lo atrae, o sea, no tiene esa atracción intensa que puede haber gente que los placeres la seduce de tal manera que no pueden aguantar. Él es una persona que es tranquila, una persona más fría en su naturaleza, y él no tiene ese Yetzer Hara, no tiene esa lucha. Y por lo tanto, por lo tanto no necesita pensar tanto en la grandeza de Hashem, lolid mi binato, ruach dat, virat Hashem b'mocho, para engendrar de su comprensión, de su reflexión, digamos, un espíritu de conocimiento, concientización y temor a Dios en su mente, lishamer, shelo lavor mitzvot lo taseh, para luchar y asegurar de no transgredir alguna prohibición de la Torah. O sea, él no tiene problema de cumplir con las mitzvot, o sea, no necesita recurrir a todo una cultivación, y introspección y reflexión para lograr dominar el instinto para no transgredir alguna prohibición. Y no necesita hacer tanto esfuerzo para despertar el amor de Dios que tiene en su corazón, para unirse a Dios a través del cumplimiento de las mitzvot, el Talmud Torah Kenegot Kulan, y el cumplimiento del estudio de Torah, que eso sobrepesa todas las mitzvot. Sino para él es suficiente, digamos, el amor innato, natural, que cada judío tiene en su corazón, que todo el pueblo judío se llama los amantes de su nombre. Entonces es una persona muy tranqui, cumple las cosas y no tiene grandes luchas. Por eso él no se llama un servidor de Dios, porque ese amor innato que tiene, eso no es algo que él logró o él trabajó para tenerlo. Sino de que es una herencia que recibimos de nuestros patriarcas, ¿no? Que es una herencia, es un patrimonio nacional de todo el pueblo judío, como se va a explicar más adelante. Entonces, el que tiene esto, digamos, expresado en él, entonces no es ningún mérito especial de que él cumpla con las cosas, o sea, lo hace en forma natural, instintiva. Así también, y aún aquel que no es estudioso por naturaleza, sino de que se acostumbró a estudiar con mucha concentración y constancia, y la costumbre se hizo ya como segunda naturaleza, entonces alcanza con ese amor latente, salvo si quiere estudiar más de su costumbre. Entonces tenemos aquí
dos personas que estudian Torah sin problema. Uno porque es estudioso por naturaleza, nació así, y otro porque se hizo así, o sea, de que ya para él es segunda naturaleza y ya no implica un esfuerzo para estudiar 10 horas Torah, o sea, eso ya lo adquirió esa naturaleza. Y alcanza con la motivación simple de querer hacer las cosas bien. Entonces uno no tiene gran lucha contra su Yetzer Hara, salvo el que quiere estudiar más de su costumbre. Ahí requiere un esfuerzo. Beze Yuvan, y con eso se entenderá Mashekatuv Begemara, lo que dice la Gemara, de Oved Elohim, que es un servidor de Dios, que es un ejemplo de uno que sirve a Dios. Hainu Mishe Shone Pirko Mea Pamim Veachat, el que repasa sus estudios 101 veces. Velo Avado, Hainu Mishe Shone Pirko Mea Pamim Levad, que es uno que no sirve a Dios, el que repasa sus estudios nada más que 100 veces. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? De que si uno repasa sus estudios 100 veces, no, está considerado que no está sirviendo a Dios. Y si repasa sus estudios 101 veces, está considerado como que eso sí está considerado servir a Dios. Entonces va a explicar ahora, cuando pueda subir acá el texto, de que no sé por qué no sube. Entonces explica ahí de que siendo de que antiguamente que estudiaban toda memoria, era común que uno repase todo 100 veces, y eso no implicaba un esfuerzo. En cambio, estudiar 101 veces, eso fue fuera de la rutina, y entonces eso implicaba un esfuerzo mayor, o sea, de que esto 101 veces implicaba más esfuerzo que las 100 veces anteriores. Por eso dice la Gemara, ¿quién es uno que no sirve a Dios? El que solo repasa sus estudios 100 veces, y el que sirve es el que repasa 101 veces. De vuelta. Ubeze Yuvan, con eso se entenderá Mashekatuv Begemara, lo que dice la Gemara, Doved Elohim, ¿quién es uno que sirve a Dios? Hainu Mishe Shone Pirko Mea Pamim Veachat, es uno que repasa sus estudios 101 vez, ¿no? Que eso es en Hagigah, página 9, folio B. Velo Avado, el que no sirve a Dios, Hanumisha Shone Pirko Mea Pamim Levad, solo que repasa sus estudios nada más que 100 veces. ¿Por qué? Vahainu, eso es así, Mishubimehem, porque en su época, Haya Harigilut Lishnot Kol Perek Mea Piamim, porque la costumbre era en aquel entonces repasar cada tema, cada capítulo 100 veces, que de Tahatam Begmara, como trae a Jan la Gemara, Mashal Meshuk Shel Hamarim, el ejemplo de una plaza donde alquilan con el mercado de burros, ¿no? De que donde Shniskarim les parse bezuza, o sea, donde se alquilaba, o sea, cobra, ¿no? Un zuz para viajar 10 parsa, Ulachadasar parsa, y para viajar 11 parsa cobraban 2 zuz. No cobraban un zuz y un décimo. ¿Por qué? Porque la norma era viajar 10 parsa, esa fue la distancia normal. Ir un poco más que la distancia implicaba más esfuerzo, o el mismo esfuerzo que más distancia a la que están acostumbrados. O sea, normalmente viajaban 10 parsa y cobraban un zuz. Si uno quería alquilar los
contratarlos para un un viaje de 11 parsa, tendría que pagar un sus y 10 centavos, digamos, ¿no? No obstante, ese décima primera parsa implicaba tanto esfuerzo como los 10 parsa a los que están acostumbrados. Entonces, ese es el ejemplo que da la Gemara para el que sirve a Dios, el que no lo sirve, el que repasa los estudios 100 veces. Esa es la norma, eso no implica un esfuerzo. Estudiar 101 veces, esto 101 veces, eso es lo que implica un esfuerzo de más significancia que las 100 veces anteriores. ולכן, por lo tanto, זאת הפעם המיה ואחת, esta 101 veces, היתרה לרגילות שהורגל מנעוריו, que es más que la costumbre que está acostumbrado desde chico, shkula keneged kulan, eso sobrepesa los 100 veces, vole al gabehen, y lo trasciende a los 100 veces, vieses seit, vieses os, con más elevación y más fuerza, liot nikra oved elokim, para que eso lo haga llamarse servidor de Dios, porque para cambiar la costumbre, para salir de la rutina, para salir de la inercia, uno tiene que despertar el amor a Dios, a través de que piensa en la grandeza de Hashem, con su mente, lishlot ala teva shebechalal asmali, para dominar la naturaleza del ventrículo izquierdo, Hamelei dam hanefesh abamit, que está lleno de sangre del alma animal, shemeaklipa, que viene de las cáscaras, shememenehu ateva, del donde viene la naturaleza, el instinto, vezuhi avodat hamale benoni, eso es el verdadero trabajo, y el trabajo completo del Benoni. ¿Sí? O sea, de que lucha contra su instinto para ir más allá de su naturaleza. O despertar el amor oculto en su corazón, limshol al yada al teva shebechalal asmali, para a través de ese amor dominar el instinto, la naturaleza que hay en el ventrículo izquierdo, Shazu Nikra Gamken Avoda, que eso también se llama trabajo y servicio, Lilachem Imateva Veyetzer, luchar con el instinto, la naturaleza, el instinto, a través de despertar el amor oculto en su corazón. Pero cuando la persona no tiene ninguna lucha, porque las cosas se hacen en forma natural y no va más allá de su comodidad, entonces por más que no hizo ninguna avera y hace todas las mitzvot, pero lo hace solamente dentro de la comodidad suya y no hace un esfuerzo más allá de su comodidad, entonces eso no se llama servir a Dios. Eso simplemente vivir, digamos, cumplir con las cosas en forma natural. O sea, de que aquí hace mención de dos formas como uno puede luchar contra Yitzhara. O despertando el amor a través de la comprensión, de la introspección, o despertar el amor latente que cada uno tiene en sí mismo. Y en este caso, si provoca la inspiración y la motivación para ir en contra de la comodidad del instinto, entonces eso es un Benoni que sirve a Dios. En cambio, un Benoni que es una persona que no hace ningún esfuerzo para servir a Dios, entonces es, si bien no hizo ninguna verá y cumplió con todas las mitzvot, pero no podemos llamarlo un servidor de Dios, no está sirviendo a Dios, no está haciendo ningún esfuerzo para servir a Hashem. Entonces, en resumen, lo que está diciendo acá, que el Benoni, por más de que, al contrario, o sea, de que el objetivo no es
llegar a un punto de tranquilidad donde las cosas se hacen en forma natural y normal, sino que uno siempre vaya más allá de su umbral de comodidad. ¿Alguna pregunta? Entonces lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, si Dios quiere, es todo el rol que juega el amor a Dios que uno debe tener en toda su lucha contra el Yetzer Hara para poder servir a Dios como corresponde, ¿no? Y, eh, y bueno, y cómo lograrlo. Hay distintos tipos de amor y distintos tipos de lograr tenerlo. Si una cosa es hacer las cosas por disciplina, otra cosa es hacerlo porque uno está motivado por amor a Hashem. Y la pregunta es cuántos de nosotros tenemos amor a Hashem y cómo logramos y cómo podemos lograr tenerlo. Entonces va a explicar que hay dos tipos de amor. Un amor que uno logra a través de la meditación, a través de pensar, y otro amor que uno logra a través de activar un sentimiento latente que uno lleva adentro de sí mismo. Bueno, si no hay ninguna... Eh, bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces me despido, que tengan un lindo día. Cari, Dani, Denis, Iván, Jaim, José, Luis, Zev y Miriam. Que tengan un buen día.